servicio de un transformador interrumpa la continuidad del servicio de alimentación. En ese caso, justamente en este caso, vamos a marcarlo en este caso que está aquí. Este caso es muy utilizado. Es decir, en realidad hay un transformador. Esperen que le doy. Hay un transformador que abastece la planta y hay otro transformador que, si bien no está conectado a la planta propiamente dicho, está conectado del lado de alta en paralelo con el otro transformador. Entonces, cuando uno sale de servicio, por X, por una falla o por lo que sea, entra el otro. Y también es utilizado eso para la continuidad del servicio de alimentación, siempre que sea el caso de mantenimiento o que haya que sacar uno de los transformadores por mantenimiento, en el caso de ese. Ese punto es el que más tenido en cuenta. Generalmente no se utiliza un transformador en paralelo con otro en forma regular. Son en casos excepcionales. Pero existe la forma de conectarlos en paralelo en esos casos excepcionales y ahora la vamos a ver. Las generalidades las tenemos acá, todas escritas. Tenemos para un transformador que pueda ser conectado con otro, existen condiciones. Esas condiciones normales son generales, necesarias. La frecuencia de la red de alta tensión a donde están conectados tienen que ser iguales, frecuencias iguales. Y las relaciones de transformación de cada transformador deben ser tales que la tensión secundaria resulte la misma amplitud en ambos, en función de la tensión de alimentación por el primario de cada uno. Es decir, que aquí, en este punto, yo tengo que tener tanto la tensión primaria como la tensión secundaria idéntica en el transformador. Fundamentalmente la tensión secundaria tiene que ser idéntica, porque si no, ahí tengo una corriente de circulación por cada transformador. Y vamos a admitir a otra persona más. La polaridad de ambos transformadores deben ser iguales. Bueno, ya en este punto vamos a ver de qué se trata la polaridad. Es decir, cómo ingresa el bobinado al núcleo del transformador. O sea, el sentido de giro que va a tener el bobinado hacia el núcleo del transformador. Porque si ustedes se imaginan que tiene una cara anterior y una cara posterior del núcleo del transformador, uno puede entrar con el bobinado de la cara anterior y seguir bobinando, o uno puede entrar de la cara posterior y seguir bobinando. En función de cómo esté ese bobinado, ahí se definen los puntos homólogos, que son los puntos de igual polarización. Las condiciones convenientes que tienen que tener los transformadores: en paralelo, las FEN secundarias deben ser igual de magnitud y fase, con el fin de evitar, como decíamos anteriormente, corriente de circulación y permitir un buen reparto de carga. Las impedancias en por unidad deben tener la misma magnitud, y las relaciones XE sobre RE, o sea, X equivalente sobre R equivalente,
deben ser iguales. Eso lo vamos a ir viendo a medida que sigamos con esto. Acá, ¿qué pasó? Tengo que admitir a alguien. Bien. Seguimos. ¿Hay alguien más? Esto tendría que ser, Felipe, la posibilidad. A ver dónde está el que tengo que admitir. No está. Pero no hay nadie. ¿No hay nadie? Porque No, a mí me sonó la campanita como que... pero no parece nadie. Ah, bueno, listo. Bien, veamos cómo ahora con los dibujitos nos vamos a dar cuenta más puntualmente de cómo es este asunto del paralelo. ¿Mm? Fíjense, aquí les dice claramente que fijándose en el esquema de conexiones de la figura 1, acá tienen, en la figura 1 tienen dos transformadores, los cuales tienen un transformador puesto en paralelo del lado de alta, uno por acá, otro punto está acá, y otro punto tengo acá, y otro punto tengo acá. Ese es el lado de alta, y del lado de baja los tengo uno acá y otro acá. Estos son los puntos en donde están en paralelo. Estos son los secundarios que están en paralelo con respecto a la carga. Las U20A y la U20B son iguales. Recuerden que la U20A y la U20B son las tensiones nominales cuando el transformador está en vacío. Son los datos de la tensión nominal del transformador. Y es la tensión cuando el transformador está conectado a tensión nominal por el lado de alta, obtenemos la tensión nominal en el lado de baja cuando el transformador está en vacío. Esas son U20A y U20B. Uno corresponde al A y el otro corresponde al B. Si son idénticas, dice, la magnitud de fase de cada una de las componentes resistivas y reactivas pueden no serlo. O sea, por más que las tensiones sean idénticas, es probable que, porque depende de la relación X equivalente sobre R equivalente. A saber, fíjense, yo tengo las dos impedancias, cuando yo hago el dibujo unifilar de este transformador, esto que tenemos acá es equivalente, digamos, este es el dibujo equivalente de ese paralelo, pero unifilarmente. Fíjense que acá tenemos la tensión de entrada, vamos a usarlo con negrito, la tensión de entrada de este circuito, que son las tensiones de vacío de los dos transformadores, o sea, lo que supuestamente yo voy a medir entre este borne que está acá, perdón, vamos a hacerlo con esto, entre este borne que está acá y este borne que está acá, estos bornecitos que puse en verde, yo voy a medir la tensión de vacío de los transformadores. Es decir, si estos dos transformadores son de 400 volts a 220, yo voy a medir ahí 220 cuando
esto en los bornes está en vacío. En este dibujito, acá voy a medir 220. Si yo me pongo acá, porque es como que el dibujo lo hacemos a propósito para que tengamos ahí la tensión de vacío. Exactamente igual que cuando hacemos un solo transformador, con la Z equivalente y la carga. Entonces me quedan en paralelo las Z, como verán ahí. Pero la Z está compuesta por una parte resistiva y una parte inductiva, es decir, la Z está compuesta de cada transformador, la Z equivalente, por las pérdidas por efecto Joule de los arrollamientos, que van a ser las R, y los flujos dispersos, que van a ser las X, que integran esa impedancia. Entonces, si tienen distintas características, los ángulos se van a comportar diferentes. Recuerden ustedes que nosotros teníamos, cuando hacíamos el fasorial del transformador, en el extremo de la tensión, o sea, en el extremo de U2A, U2B, teníamos la caída por la resistencia con la misma dirección que la corriente, y a 90 grados la caída por la reactancia, y recién ahí teníamos la tensión en el otro extremo. Es decir, primero hacíamos la tensión en U2A, U2B, y después teníamos el resto, las caídas a 90 grados de cada una de estas impedancias las vamos a tener, y ambas van a confluir en U20A y U20B, como lo vamos a ver en breve. Pero antes vamos a hablar un cachito de lo que son las polaridades. A los transformadores por lo general se les debe poner por norma una cosita como esta, un asterisco en donde se diga, estos son los famosos puntos homólogos, un asterisco donde se indique que esa parte entra al núcleo de la misma forma que el anterior. Entonces, lo que hacemos para descubrir cuando no tenemos estos puntos homólogos, le ponemos la tensión primaria en uno de los arrollamientos y medimos la tensión entre un extremo y otro sobre el transformador. En lugar de medir la tensión en la salida, lo medimos entre un extremo y otro. Entonces tendremos, si esa tensión, que en este caso está representada por la U3, tenemos que es igual a la tensión nominal primaria más la tensión nominal secundaria, por ejemplo, si fuese de 400 a 220, nos daría 620, la U3, en ese caso esos dos son los puntos homólogos. Si no fuese así, y el otro punto homólogo, el punto homólogo real no estaba marcado y le corresponde al otro terminal, la tensión que nos va a dar va a ser 400 menos 220. Entonces quiere decir que el otro es el punto homólogo. Eso es para determinar la polaridad del transformador. Algunos transformadores, por ejemplo, algunos transformadores chicos, que ustedes quieren saber si los pueden poner en paralelo, tienen alguna cosa que quieren hacer con dos transformadores idénticos y quieren ponerlos en paralelo, bueno, van a tener que averiguar exactamente cuáles son los puntos homólogos, porque los puntos homólogos, tanto de la tensión de entrada como de la tensión de salida, tienen que estar conectados entre sí, porque si no tenemos una diferencia de tensión que puede llegar a ser dañina para alguno de los transformadores. Bueno, ahora vemos el fasorial. Fíjense, teníamos la tensión U2A.
teníamos la tensión U2A, la tensión U2A y U2B, que son la tensión sobre la carga. La tenemos horizontal, como verán aquí. La tenemos sobre la carga. Y tenemos las dos corrientes, fíjense, I2B y I2A, que se suman, porque la están entregando cada uno de los transformadores, se suman. Si son iguales, lo que voy a encontrar es que la caída acá va a ser esta, van a ser iguales. Esto se cumple únicamente, en este caso, las dos corrientes, la IC se va a dividir en dos corrientes iguales, tanto para la parte activa como para la parte reactiva, si la R equivalente A sobre la X equivalente A son iguales a la R equivalente B, X equivalente B. O sea, si las R sobre X son iguales. Y fíjense qué sucede cuando no son iguales, que es el dibujito que tenemos abajo. Tienen distinto ángulo, quizás tengan la misma magnitud, pero tienen distinto ángulo las corrientes. Por lo tanto, voy a tener un reparto de activa y de reactivo diferente. Si bien es cierto, voy a terminar teniendo la tensión U2A y U2B, lo que voy a tener es que se van a repartir diferente. Se van a repartir diferente. Bien. Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer el análisis matemático directamente de la cuestión. Tenemos el transformadorcito el esquema circuital que teníamos de los dos transformadores en paralelo y empezamos con el análisis de las mallas. Simplemente esto es una matemática muy simple, que ya nos tenemos acostumbrados. Fíjense, acá tenemos dos impedancias en paralelo y acá con una impedancia en serie. Acá no hay que sacar ninguna Z equivalente ni nada que se le parezca a este circuito. Simplemente analizar las corrientes, cómo se presentan. Cómo se presentan las corrientes. Y fíjense que llegamos a lo siguiente. Llegamos a que la corriente que circula por I2A es esta corriente que está aquí. I2A es esta que está aquí. Tiene una relación de impedancia que multiplica la corriente de carga. Es decir, tiene un coeficiente que surge, fíjense, de la impedancia del otro transformador. Es la corriente que circula por el transformador A. Es la impedancia que tenemos del transformador B sobre la suma de las impedancias. Van a ver que la suma de las impedancias se van a mantener casi constantes en todo este análisis, pero fíjense cómo se comporta la corriente I2A. O sea, fíjense que acá tranquilamente podemos mirar y decir, bueno, si las Z son iguales, la I2A es la mitad de la IC, y la I2B es la mitad de la IC. Quiere decir que ahí el valor eficaz serían iguales. Ahora, si a esa ecuación de las dos corrientes, I2A y I2B, lo multiplicamos por la tensión, vamos a tener la potencia aparente. La potencia aparente del transformador A, fíjense que tiene la misma forma que lo que tenía la corriente, porque eso lo multiplicamos por la tensión en los dos lados.
Y ahí tenemos otra vez esta relación de impedancias equivalente. Lo mismo pasa con la potencia aparente del transformador B, que es la potencia aparente que entrega la carga por esa relación de impedancias. Es decir, la potencia aparente A y B no son las nominales, son las que están en funcionamiento en ese momento entregando a la carga. Bien, y para ver exactamente cuando hablábamos de impedancia por unidad al principio, hagamos la siguiente aclaración. La Z de base, la Z por unidad, quiero aclararle que es algo que se utiliza fundamentalmente para impedancias que son con muchos números y qué sé yo, entonces se utilizan las impedancias en por unidad. Es una forma de cálculo. Fíjense cómo se hace. Esto le va a servir quizás para entender algún que otro electricista que le diga, no, pero la Z por unidad me da tanto, qué sé yo, y es referido a una base. ¿Que cómo se toma la base? La impedancia base es una relación entre la potencia nominal y la tensión nominal. Entonces, cuando yo quiero sacar la potencia base por unidad, esto también podría ser, vamos a hacer una cosa así. Esto podría ser la U nominal, cierto que con esto no puedo escribir muy bien, pero vamos a hacer toda la atención. La Z de base podría ser la U nominal, dividido la I nominal. Y ustedes dicen, ¿esta Z de base es para cualquier cosa? No, 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 lo tomamos del circuito que estamos analizando. En este caso, la Z de base va a ser la potencia nominal de los transformadores, la tensión nominal de los transformadores, o la corriente nominal de los transformadores. Porque como son dos transformadores idénticos, ahí definimos la impedancia base. Si yo quiero hacer los cálculos en por unidad de un circuito mucho más grande, y bueno, voy a tener que tomar la potencia máxima que tengo de aparente, dividido la tensión que tengo, aparente, y saco una Z por unidad, una Z de base, que es una unidad en ohm, que no significa mucho más que eso, base. Y fíjense, la Z de base de la es la S nominal de la sobre la U nominal, que la U nominal son iguales a las dos. Bueno, la Z por unidad, la Z por unidad, eso multiplicado por la base me da la ZA, es decir, la del transformador A. Y la otra me da la ZB, la del transformador B. Eso para tenerlo como síntesis, porque si no tengo que poner Z equivalente sobre base, qué sé yo. Bueno, fíjense. Cuando yo hago las potencias aparentes, SA y SB, que están en relación a la potencia de la carga, potencia aparente que toma la carga, y a la relación que tengo de impedancias, esta es la relación que tengo de impedancias, y las dividimos, obtenemos esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación que tenemos aquí. Fíjense, SA a SB es como ZA, ZB a ZA, fíjense que están al revés, al S nominal A sobre el S nominal B. Es decir, la potencia aparente que entrega el transformador A para una carga determinada, que es para la misma carga que está conectado el B,
dividida la potencia aparente que entrega el transformador B, va a tener una relación que va a ser ZB sobre ZA por S nominal A sobre S nominal B. Si las S nominales son iguales, lo único que me queda para analizar son la ZB sobre la ZA. Fíjense lo que dice abajo, si no lo leen. Dice, esto significa que los transformadores en paralelo se distribuirán la carga en la misma relación que sus potencias nominales, si y solo si sus impedancias por unidad son iguales. Si son iguales, se transfieren las impedancias por unidad, las potencias se reparten. O sea, SA toma una mitad de SC y lo mismo que SB. Toma la mitad de la carga. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero los transformadores son bastante parecidos, pero no idénticos. Exactamente. No, son muy parecidos los transformadores. Es más, podrían haberlo hecho casi en la misma semana se hicieron los dos transformadores. Pero siempre hay algo que es diferente en ellos. Siempre hay algo que es ligeramente diferente. Cuando es imperceptible la diferencia, se dice que son idénticos. Si no, no son idénticos y entonces hay que tener en cuenta el reparto de potencia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede con los transformadores en paralelo? La distribución ideal de corriente se tiene en el caso en que las impedancias por unidad y las relaciones X equivalente 2 a R equivalente 2 son iguales. Las máquinas ahí se reparten sus corrientes o sus potencias, porque la tensión son las mismas para las dos, de acuerdo a sus potencias nominales. Estamos hablando de potencia aparente. Aunque éstas no sean iguales. Es decir, la potencia aparente del transformador A puede ser un 30% más grande que la potencia nominal del transformador B, pero así y todo pueden transferir, si se cumplen esas condiciones, la mitad cada una de la carga. La diferencia de las impedancias por unidad, aunque las relaciones X equivalente 2 a R equivalente 2 sean las mismas, impide que ambos transformadores puedan entregar simultáneamente la corriente nominal. Es decir, que cuando yo tengo las impedancias por unidad diferentes y las relaciones iguales, no llegan los transformadores en conjunto a entregar la corriente nominal. Hay uno que llega antes. Por lo tanto, la máxima potencia que voy a poder entregarle a una carga va a estar limitada por aquel que llega antes a su corriente nominal. Quiere decir que va a haber uno que va a trabajar a mejor rendimiento que el otro, en un estado de mejor rendimiento. La diferencia de las relaciones X equivalente 2 a R equivalente 2, aunque las impedancias por unidad sean iguales, produce una distribución diferente de las potencias activas y reactivas. Es decir, cuando tengo diferencia entre X equivalente y R equivalente, aparecen, como vimos en el fasorial, una diferencia entre la distribución de potencias activas y reactivas por cada transformador. El transformador con menor X sobre R ve un coseno de phi de carga mayor, es decir, transporta una carga predominantemente activa y se presenta como mejor rendimiento.
no es que mejora el rendimiento, es decir, se presenta como de mejor rendimiento. En cambio, el transformador X sobre R ve un coseno de phi con relación mayor, coseno de phi de carga menor, y por lo tanto transporta una carga predominantemente reactiva, empeorando su rendimiento. Es decir, presentando un rendimiento menor que el anterior. En definitiva, cuando se conectan en paralelo transformadores de igual relación de transformación, la diferencia entre sus impedancias internas determina la distribución de corriente por cada transformador. Y la diferencia entre las relaciones X sobre R de sus impedancias internas determina el reparto de potencia activa y reactiva. Y en consecuencia también afecta el rendimiento de los transformadores. Es decir, que lo que tengo que tener presente cuando conecto dos transformadores, que probablemente no sean idénticos totalmente, es ver quién es el que llega a su máxima corriente primero que el otro. Porque eso, sumado a lo que llega al otro, va a ser la máxima corriente de carga que puedo llegar a dar. Por lo tanto, me tengo que fijar en esas características. Pero como esta conexión no debe ser en forma permanente, salvo casos muy particulares, el hecho de poner los transformadores en paralelo, salvo casos muy particulares, para esos casos tan particulares se busca una igualdad de los transformadores más precisa. Estoy hablando ahora sí de transformadores de potencia, transformadores de mucho trifásicos, transformadores trifásicos de potencia, más o menos como lo vieron con Claudio, que les dio la última plaquita ahí de transformadores. Transformadores de potencia, no transformadores monofásicos. Ustedes vieron con él, les mostré una placa de un transformador monofásico, cómo es el corte, qué es lo que tiene, el tanque de expansión, en fin, vieron todo eso. Con el trifásico pasa más o menos lo mismo. También hay un tanque de expansión, también hay otros elementos que tienen en cuenta el enfriamiento del transformador, o sea, que tenga más contacto con la atmósfera en la transferencia térmica, cosa de que no llegue a temperaturas que modifiquen su estado de rendimiento general. Ni peligre tampoco el transformador. Bueno, eso sería de momento lo que queríamos ver. Claudio, Sí. porque hay una consulta que está bien, en realidad me parece bastante oportuna como para pasar en limpio, para no marear, porque Leonel consulta cuál sería el objetivo de tener transformadores en paralelo o en serie. No. El transformador en serie no existe. No se pueden poner transformador en serie. Digamos, no está pensado para poner, el transformador no se fabrica para ponerlos en serie. Se puede fabricar para ponerlos en sí solos, ni en serie ni en paralelo se fabrica. Pero puede ser que haga una tanda de gemelos que los pueda poner en paralelo. El objetivo en paralelo lo vimos al principio. Están en paralelo generalmente en las plantas de producción continua cuando fundamentalmente no puedo parar la producción. Entonces, uno de los transformadores está en carga, está alimentando la planta, y el otro de los transformadores está alimentado del lado de alta, pero no está alimentando la carga. Profe, es como hacer una conmutación, digamos. Exactamente. Lo que pasa cuando falla uno,
Cuando falla el otro, automáticamente se conecta el anterior, por supuesto, el proceso en forma continua. Si nosotros esperamos que conmute un transformador para darle carga al otro que se abrió, puede pasar un tiempo determinado. Entonces, en los casos de producción continua, hay un generador que está funcionando. Entonces, se sale de circulación el transformador, pero el generador está abasteciendo potencia hasta que entra el otro transformador. Y ese generador ahí recién se puede mandar a desconectar. Trata de que eso sea lo más cero posible. Es decir, el tiempo de conexión tiene que ser lo más de reconexión, tiene que acercarse lo más a cero posible. Esos son los puntos de producción. Una de las cosas que sucede en en algunas instalaciones como en los aeropuertos, que la iluminación de la pista de los aeropuertos, porque se corta la energía, no pueden dejar de verse, digamos. El piloto que toma la visión de la pista, si se le apagan las luces, tiene un problemita. Y entonces una de las cosas que se hacen es que esas luces de la pista que están hechas digamos, que están con un regulador de corriente, es una fuente de corriente que alimenta a todas las luces por igual, que están puestas en serie, entonces le manda la misma corriente a todas, le manda corriente a través de un transformador de intensidad. Es decir, pasa la corriente primaria por ese transformador y está conectada la lucecita al secundario. Quiere decir que si se quema una luz, como eso está en serie, no se cortaría el resto. Entonces, en esos casos, lo que se tiene es que a esos reguladores de corriente que toman la energía de un transformador, hay conectado una UPS que está permanentemente testeando las condiciones de tensión y corriente, y si el transformador se desconecta, ella se hace cargo de las luces instantáneamente, es decir, está siempre presente, o sea que no hay diferencia, el piloto no va a ver un parpadeo de las luces. Él va a seguir y se va a dar cuenta que se desconectó el transformador porque lo tomó la UPS. Y una vez que lo tomó la UPS, está un tiempo, porque no tiene el tiempo infinito las baterías, para alimentar las luminarias de la pista. Entonces, tiene un tiempo, pero ese tiempo es suficiente como para que entre en funcionamiento un grupo generador de emergencia, el cual, una vez que sus parámetros están todos correctos, la UPS le deja entrar al grupo, le va transfiriendo carga, digamos, una cosa por el estilo, y le va dejando que tome la carga el grupo y ahí toma la carga. Eso sería un tiempo de reconexión cero, que esa es una de las exigencias que la Organización Internacional de Aeropuertos pide para que se categorice un aeropuerto en las categorías más altas, ¿no? La 1. No sé si era la 1, la 2, la 3, no sé si era al revés, ¿cómo era? Si la categoría 1 era la principal o la 3 era la principal, eso no me lo acuerdo. Pero sí sé que en el caso de Seiza no hace mucho tiempo, va en 1990 y 1996. 1996.
ahí se cambió de categoría. En ese momento todavía seguía una administración semiestatal del aeropuerto, entre la Fuerza Aérea. Y bueno, en ese momento ya se pidió el cambio de categoría para ya pasar a ser y bueno, aparte de esa cuestión de la pista, también están los aparatos que posicionan al avión, que le indican a tanta distancia de la pista determinadas cosas que tienen nombres extremadamente difíciles que prometí muy fehacientemente no acordarme nunca. Pues son muy complicados. Cada vez que los tengo que leer de qué se tratan esos aparatos porque no me acuerdo los nombres nunca. Pero sí, tienen que tener en cuenta muchísimas cosas. Los transformadores se ponen en paralelo ante una emergencia puntual, por un tiempito. Y no más que eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Si yo pongo un transformador en paralelo en la cuadra de mi casa, ¿sí? Entonces donde yo tengo toda la manzana alimentada con ese transformador trifásico, pongo otro transformador trifásico, lo pongo en paralelo con ese, lo que en el caso de yo tener un cortocircuito en la entrada de mi casa, la potencia de cortocircuito, es decir, la corriente que me van a entregar en el cortocircuito, es el doble de la que si tuviese uno solo. ¿Por qué? Porque la impedancia se baja a la mitad. Entonces no hay limitación en la impedancia del transformador, es decir, la único que limita la corriente de cortocircuito en el lado de baja es la impedancia interna del transformador. Y si esa impedancia baja a la mitad, mi corriente sube al doble. Entonces es lo que se dice, aumenta la potencia de cortocircuito. Al aumentar la potencia de cortocircuito, no hay nadie que lo pueda despejar. Es decir, una llave térmica, cualquiera, tiene, cuando abre la llave térmica, tiene lo que se llama un poder de apertura o un interruptor, para el caso lo mismo. Tiene un poder de apertura. ¿Qué es el poder de apertura? La distancia entre los contactos. Si cuando llega la corriente a un valor muy grande, instantáneamente, activa la parte magnética, que le manda la orden de abrir los contactos. Abre los contactos. Pero ¿qué sucede? En la apertura de los contactos, si la corriente que está circulando es lo suficientemente grande, acá se produce un arco en la distancia de los deditos, ahí lo tengo. Se sueldan, ¿no, profe? Sí, cuando van viendo un arco que si arranca material de uno y le pasa al otro, puede ser que si la distancia no es muy grande, hacen ¡chic! Y se sueldan. Eso, profe, tiene que ver con que, digamos, se hace la ruptura del dieléctrico del aire en sí, por la distancia. Como hay más corriente, tiene que ver con eso, ¿no? Claro, exactamente, tiene que ver con eso. Por eso, los que solamente tienen el poder de ruptura basado en la distancia y no en otro camino que se le ponen algunos interruptores para aumentar la distancia del arco, que están solamente que dependen de la distancia, no pueden actuar y no se ponen en aquellos lugares que haya atmósferas contaminadas, que puedan ser el equivalente a disminuir el poder disruptivo que tiene. Entonces, que nunca despegaría. En esta parte, es donde sucede todos los años, es donde empiezo a explicar, les empiezo a contar una anécdota de lo que sucedieron en las torres gubernamentales 1 y 2, que en realidad fue en la 1, ascensores
son 12 ascensores los que hay en esa torre, en cada una de las torres, como 12, en una que hay 13 y en otra hay 12 ascensores ahí. En el lote de 8 ascensores que son de uso público, que están en el hall de entrada, la sala de máquinas está inmediatamente arriba de eso, en el piso 16, 17, qué sé yo. Bueno, esos ascensores eran de continua, es decir, tenían un grupo War Leonard. El grupo War Leonard se llama a esos grupos de continua, que yo tengo un motor que impulsa una máquina de continua que hace de generador de continua. Ese es el que mueve el motor del ascensor. Es decir, el motor de tracción, el que sube y baja el ascensor, que es de continua, la energía la obtiene de ese generador. Ese generador, aparte de regular la tensión, regula también la corriente. Es decir, afecta directamente a la recta de potencia-velocidad que tiene el motor de continua. Entonces, puede hacerle en una curva, puede hacer una recta, una pendiente grande, es decir, que arranca de cero a una velocidad en forma muy rápida, o la puede hacer muy suave. Esos ascensores se usaron durante muchísimo tiempo, siempre fueron muy confortables las máquinas de continua para las máquinas elevadoras. Pero ¿qué sucedió en este lugar? Lo que sucedió es que las máquinas de continua tienen escobillas, que son carbones, que van tocando las delgas que están en el rotor para convertir esa variación de FEN en algo que sea en forma continua. O sea, la máquina de continua es un rectificador, es un motor rectificador. Pero, yendo al caso de esto, ese carbón en función que se desprende puede ser muy livianito o puede ser muy denso. Los pedacitos, polvitos muy suavecitos que a lo mejor por calor o por lo que sea, qué sé yo, se quedan suspendidos en el aire, se terminaron depositando muy cerca de los interruptores. Con movimiento va, movimiento viene, entraron a contaminar la atmósfera de esos interruptores, que eran los viejos interruptores ATMA, interruptores electromagnéticos, que si bien son muy buenos, hubo un cortocircuito y esos interruptores no abrieron. En realidad sí, mandaron la orden de abrir, pero con el carbón que tenían se generó un arco que nunca terminó de cortarse. Ese arco levantó tanta temperatura que prendió fuego todo el tablero. Empezó por el interruptor y después siguió viendo todo el tablero. El de abajo, el interruptor de abajo, que supuestamente debería haber abierto, el de arriba, ante la falla, ¿qué es lo que pasó? Habían puesto también otro transformador en paralelo porque necesitaban más carga para eso. La corriente se fue muy grande y el interruptor de abajo que abrió para una corriente de diseño que era la mitad de la que había. Entonces tampoco abrió. Bueno, en síntesis alguien desconectó el transformador y corrieron a apagar el incendio y hubo más de un accidente en tratar de llegar hasta ahí para tratar de apagar eso, porque realmente si no tenés los equipos necesarios y suficientes, las mascarillas que corresponden y todo lo demás, es muy difícil entrar cuando hay un fuego eléctrico.
es muy difícil acceder a eso, no se ve nada y no se puede respirar nada. Así que, bueno, eso fue lo que pasó. Por eso es tan importante cuando uno diseña una instalación eléctrica, el primer interruptor que tiene, que comanda, el interruptor electromagnético, que comanda todo lo demás, se tiene que pensar en esa corriente que tenía. Si no, algunos instaladores, de los cuales por ahí me incluyo, buscan que el fusible, que sea un fusible, el que ante un desperfecto me asegure de que se corte. Entonces le pongo un fusible de los NH y esos fusibles me aseguran a mí que por más que abra el interruptor, me aseguran que la corriente no se perpetúe entre las dos aperturas. Es decir, se forma el arco, se quemó el fusible y se cortó la corriente y se cortó el arco. Eso sería lo ideal. Por si, ¿qué pasa? Tenía una potencia de cortocircuito y calculé la instalación para esa potencia de cortocircuito, pero se les ocurrió en un momento determinado a la empresa prestataria de energía cambiar ese transformador y poner un transformador más grande. Me cambió la potencia de cortocircuito. Entonces, porque al poner un transformador más grande, la impedancia es más chica. Entonces, ahí me aumentó otra vez la potencia de cortocircuito y yo no tengo forma, no puedo estar cambiando los interruptores principales todas las veces que la empresa distribuidora se le ocurra cambiar algo. Porque los interruptores principales son altísimamente caros. Entonces voy a tener que buscar eso. Proteger con fusibles a la entrada para evitarme la posibilidad de que a alguien se le ocurra poner un transformador en paralelo por no sé qué, que estaban haciendo qué cosa, y en el momento del cortocircuito no pudo abrir. Si bien es cierto, la responsabilidad es porque nadie hizo mantenimiento en los interruptores que estaban en la sala de máquinas, el interruptor de abajo podía haber abierto sin ningún problema, el del subsuelo, y sin embargo no abrió porque había una potencia de cortocircuito superior. No sé si con eso me embarullé un poco el espinel, pero quizás tenerlo más o menos. Bueno. Profe, Sí, ¿me escucha? perfecto. Le cuento un caso rápido que me pasó en el trabajo ayer me pasó. Hace 3, 4 días hubo un accidente en Mar del Plata, un auto, una locomotora se llevó puesto un auto, y bueno, Ajá. cuestión que el procedimiento que uno tiene que usar es usar el freno de aire, que es el freno normal de las locomotoras, pero las locomotoras también tienen un freno que es un freno dinámico, que Sí. funciona básicamente invirtiendo el campo del motor de tracción. Claro, freno El magnético. problema es que, claro, es un freno magnético. Y bueno, eso cuando uno lo utiliza, lógicamente genera una cierta carga, o sea, genera intensidad de corriente. Claro, se pone el rojo lo que tenga como carga. Claro, el problema es que no hay que usarlo cuando uno está yendo a máxima velocidad a modo de emergencia, porque no es un freno para eso. Y bueno, pasó algo muy similar a lo que cuenta usted, una sobrecarga, y bueno, unos contactores se incendiaron Sí, sí. al ver todo eso quemado y el olor que había del incendio eléctrico, la verdad que es terrible. Claro, una de las cosas para evitar eso, una de las cosas que se hacen es vincular en forma de control, vincular la relación de la velocidad con respecto al disparo de eso. Entonces uno vincula la velocidad con respecto al disparo. Eso los electricistas a veces lo hacemos para vincular el cruce por cero de la corriente para que abra el interruptor. Es decir, por supuesto, estamos hablando de interruptores que no son que lo podemos comprar en la ferretería de la vuelta, pero, digamos, esperan el cruce por cero para abrir el interruptor. Entonces, cuando pasa por cero la corriente, abre. Y no hay arco. Pero lo que sucede es que el cruce por cero, a lo mejor
en ese semiperiodo, la cresta alcanzó una corriente muy alta. La parte térmica no se entera de nada hasta que pasado un tiempo determinado, pero esa energía se acumuló en la parte térmica. Entonces, cuando vuelve la corriente y pasa por cero, ¡pac!, ahí se abre. El daño es mucho menor. Y en el caso de esto, de no estar, digamos, el freno magnético debe estar para velocidades casi de acercamiento, digamos, velocidades... Claro, 10, sí, es por así decirlo, un 10, freno de precisión. claro, 10, 15, ni siquiera, y debe ser 6 kilómetros por hora, no, 7 kilómetros por hora, ahí es donde funciona con más precisión. Por eso debería tener, sí o sí, para el accionamiento de ese freno, debería tener un seguro digamos, de comando que para tal velocidad no actúa. Es imposible que actúe porque se les prende fuego todo. Sí, bueno, pero es el diseño chino. Sí. Así, Claro, así estamos. no, pero lo que pasa es que ellos... De todas formas, está muy bueno tenerlo en cuenta para plantearlo como una mejora, porque no es algo que exactamente. uno puede decir, bueno, ya está diseñado así, pero está muy bueno para plantearlo como una Pero mejora. Así simplemente que nada. lo único que hace, te abre el circuito de comando. Vos cuando superás la velocidad Claro. límite, te abre el circuito de comando. Únicamente se cierra cuando volvés a esa velocidad. Únicamente se cierra para que ese mando actúe cuando llegaste a la velocidad. Si no, no actúa nunca. Y de ahí te evitas el laburo de mantenimiento un montón. Ahí te evitas un Sí, montón. sí, todo el laburo de todo un día, básicamente. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo no tengo más que decirles que vamos a tener que cambiar, correr un poquitito la fecha del parcial, porque a mí me gustaría que veamos un poquito como es, de armónicos. Así que vamos a correr una semanita el parcial. No sé si están todos de acuerdo, si hay alguno que está de desacuerdo, el que quiera rendir el parcial mañana me dice si lo tomamos. Pero... bueno, vamos a hacer una cosa. Hay algunos que dicen... sí, o sea, el parcial de ahora caería recién el jueves que viene. Si quieren, hagamos una cosa. Ahora que estamos, ¿cuántos somos acá? 47. Bueno, faltan algunos. Hagamos una cosa. Aquellos, vamos a hacer un cruce de correos. Aquellos que quieran, pues lo que podemos hacer es un desdoble. O podemos hacer lo siguiente, en lugar de ser el jueves, que sea el sábado. A ver, déjeme ver a ver, Felipe, ¿estás ahí? Sí. El parcial, o sea, con el cronograma lo pusimos el 24, ¿verdad? Sí. Bueno, lo podríamos pasar al sábado 26. Sí. ¿A usted le preocupa, ingeniero Felipe Paladea, que sea el sábado? ¿Tiene alguna fiesta el 25? No, a ver, más que nada por el hecho de que si lo vamos a mover, porque
todo bien, digamos, pero siempre es como que nosotros nos estamos adaptando a las demás materias y tratar de Sí, nosotros también no, en de... realidad nosotros tuvimos un Profe, atraso. Sí. de hecho, no sé, por ejemplo, yo tengo parcial de 25 y se van a dar un montón de casos particulares en realidad. Para mí, Claro. defínanlo ustedes y ya está. Yo prefiero particularmente que no sea a las 10 de la mañana, pero bueno. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo ponemos el primero. Jueves primero. Jueves primero es el parcial. Quizás el 26 tenemos una clase de consulta, algo por el estilo. El 24 vemos lo de poliarmónico y quizás hagamos un repasito del segundo parcial. Luego el primero. Bueno, y nosotros vamos a tomar un recuperatorio el sábado 3. Sí, igual, Claudio, acuérdate que el primer parcial lo pudimos desglosar y no hubo grandes Claro. inconvenientes. Bueno, por eso mismo. Podemos tomarlo el 26 y el primero. Ah, ¿vos decís tomarlo el sábado 26 y el primero? Ujú. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, ahí me cuadra mucho más. El 26 y el primero. Está bien. O sea, que todos aquellos que no puedan dar el 26 porque están rindiendo o rindieron el 25 y no pudieron estudiar, pueden rendir el primero. ¿Qué les Claro, parece? Bueno, macanudo. Así que, o sea, dejaríamos el 24 para que veamos, el 24 vamos a ver corrientes poliarmónicas claro, y el repaso. y el repaso de todo lo que vamos a estar evaluando en la segunda evaluación. ¿Mm? Profe, Sí. perdón, tengo una consulta. Pues recién vi que habían preguntado en el chat y no me quedó muy claro. Para el caso de lo que sería transformadores, ¿tendremos algún ejercicio práctico como los que tuvimos de ejemplo en la clase o es solo teoría y lo práctico sería lo que vimos con el profe Vicay? No, con el profe Vicay vieron trifásico. Sí, pero ella Sí, consulta los ejercicios, perdón, la parte práctica de transformadores. Calcular la R equivalente, calcular la X equivalente. Ah, Eso. sí, esos son los prácticos, digamos, calcular las impedancias equivalentes de cada uno. No, el rendimiento, la regulación, y eso es lo que tenemos de práctica, no hay otra cosa. claro, Y pero claro. eso vamos a tener que hacer un ejercicio como para practicar eso también. Bueno, ¿quieren hacer algún ejercicio de esos? Bueno, No, yo pregunto si va a tomar algo así. y va a ser cosas parecidas a eso. O sea, lo más difícil, de lo que dimos en los ejercicios que vimos de calcular los parámetros, de calcular la tensión a la salida o la regulación para una carga determinada, así como el rendimiento para una carga determinada, eso es no hay otra cosa, es eso, de práctica. O sea que va a ser muy parecido a lo que vimos. Sí, ¿Eh? digamos, en el apartado ahí, ya les digo, hay un tópico que se llama material complementario. Hay literalmente, no es un modelo parcial, es un parcial que tomamos de manera presencial. Yo trataba de explicar que por ahí no tiene sentido o había que buscarle una vuelta, que no llegamos a ese trabajo práctico, porque es aplicar una fórmula, no hay grandes complejidades en eso. De hecho, no tuvimos grandes complejidades en tomar eso. Lo hacían muy rápido porque era aplicar una fórmula. Por ahí en forma presencial, o había que deducirla si no se acordaba muy bien, o quizás era más complejo hacerlo en forma presencial, pero hoy en día ustedes tienen la fórmula, lo buscan, la aplican y ya está.
De todas maneras, creo que para que ella se quede tranquilo y el resto sí, podemos ver de cómo, forma numérica o no, pero de cómo aplicar la fórmula. Pero no veo yo que esté ahí el problema en sí, sino en pensar el transformador desde otro lado. Yo creo, Milagro, lo siguiente: vos tenés los datos del ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito en transformador para calcular los parámetros, y a lo sumo la diferencia que puede haber entre tomar los valores de un lado o del otro y saber de dónde tenés que poner los parámetros. No hay otra diferencia. Y después el cálculo de rendimiento y la regulación es exactamente igual para todos. Cuando se cumple el rendimiento máximo para la corriente que hace las pérdidas iguales, y se terminó. O sea, no hay otra cosa más que eso. Por eso, si querés, Milagro, vos que sos tan aplicada, vamos a hacer el 24, un par de ejemplitos para que vayan teniendo. Y en todo caso, después lo consultamos digamos, por el aula, pero vamos a ver el 24 algún ejemplito. Ay, si se puede, buenísimo, sí. Sí, pero no le tengas miedo tanto a la práctica. Trata de entender los conceptos. ¿Van a haber preguntas conceptuales en el parcial? Todo esto, no hay diferencia entre la teoría y la práctica acá. Una vez que entraste en transformador, no hay diferencia entre la teoría y la práctica. Puede haber preguntas teóricas, lo que sí, las preguntas teóricas son conceptuales. Tampoco decir, a ver, ¿qué es lo que dijo el profesor el día 25 del... No, tampoco. Ni lo que dice el libro en tal lugar. Son preguntas conceptuales. ¿Qué sucedería si pasa tal cosa con tal cosa? Nada más. Pero son conceptuales. Por eso no es tan importante hacer el número en sí. No asustarse tanto con los números. Porque, digamos, para tener una idea mucho más general del transformador y qué debería dar la corriente de vacío para un transformador de 10 kVA o de 20 kVA, son mucho tiempo de aplicarlo a esto y de estar en el tema. No tiene sentido en absoluto andar memorizando esas cosas, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es el método para obtener los parámetros, conocer bien los ensayos, cómo se efectúan los ensayos, por qué se hace un ensayo en vacío y por qué se hace un ensayo en cortocircuito, qué pone en evidencia cada uno de los ensayos, qué parámetros del circuito, cómo llegamos a ese circuito simplificado, cómo es el modelo real del transformador. Perdón, Federico, A ver. No, yo no estoy viendo qué es lo que porque estás con el porque calendario. Claro. Porque él pregunta o consulta con respecto a una práctica del parcial como tuvieron al principio. La realidad es que el cuatrimestre anterior eso no resultó. Yo lo subí al aula, pero muy pocos, por así decirlo, le dieron importancia. Y por otro lado, bueno, ahora el juez se va a dar cuenta, perdón con la insistencia, pero es aplicar una fórmula. Y ya el que sabe aplicar la fórmula, está en el modelo parcial, después son todos iguales, no hay manera de buscarle mucha vuelta a eso. Quizás el primer parcial, Thevenin, era más complejo, si se quiere, con entender, analizar el concepto. Acá es una máquina, ya está establecida es aplicar una fórmula, pero bueno, si están con dudas, después el juez se van a dar cuenta que no tiene grandes complejidades eso. Pensar, o mejor dicho, identificar cuál parámetro me sirve para tomar alguna decisión, quizás ahí tienen que encarar ustedes, no tanto al aplicar una fórmula. Claro, profe, perfecto. Sí, por ahí, Feli, por ahí les cuesta ver que existe eso. Y bueno, lo vamos a repasar, Milagro, todo lo que sea. Tranquilo.
Sí, Claudio, está bien, me consultaban porque no están las placas. Si después me las puedes pasar, así las suelo hablar. ¿Cuáles placas? Desde que arrancaste vos hasta hoy. Nada, pasé. ¿Pero qué? ¿De No. transformador? Decís. Sí. Ah, de transformador y esta. Bueno. De transformador y paralelo. Listo. Ahí la subo. Ahí la sube. Bueno. Fantástico. Esto, acá terminamos de grabar. ¿Cómo es el asunto acá? Nunca sé cómo se cierra Sí, esto. sí, termina de grabar porque si no sigue grabando hasta el infinito. Ah, al infinito más allá. Bien. Perfecto. Dejo de grabar. Detener la grabación. Pero te la pregunto como 3 veces. Bueno, bien. Así que nos vemos el jueves que viene. El sábado tiene un repaso de trifásico. Aprovechen a preguntarle lo que se les ocurra al profe Vicay. Y bueno, nos vemos nosotros el jueves que viene. Buen fin de. profe. Buen Nos fin de. vemos. Gracias. Perfecto, profe. Buen Buen fin fin de- de. Hasta luego. Nos vemos.